¿Qué llevó a Bob Ross a adoptar la actitud calmada y tranquilizadora que lo hizo tan conocido? ¿Por qué motivo se hizo tan exitoso su programa, considerando que no era un pintor virtuoso? ¿Es cierto que sufrió una gran traición por parte de la persona que lo ayudó a lanzarse al estrellato? ¿Fue el precursor de eso tan conocido como ASMR? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Bob Ross fue un pintor, instructor de arte y presentador de televisión estadounidense, pero ese no fue su único trabajo. Formó parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante más de 20 años y fue durante ese tiempo que desarrolló su amor por la pintura. Al verse profundamente inspirado por los paisajes naturales de Alaska, comenzó a pintarlos y a vender sus creaciones. Ya alejado de la carrera militar, conoció en sus talleres a una mujer que vio potencial no solo en su carisma, sino también en su presencia calmada y tranquilizadora. Enseguida supo que tenía futuro como figura y puso manos a la obra para que esto sucediera, aunque luego se descubriría que tenía otras intenciones ocultas. Es considerado el mayor pintor televisivo de la historia, reconocido por su famoso programa El placer de pintar, que fue emitido desde 1983 hasta 1994. A través de él le enseñó a su público a elaborar paisajes de forma simple y alentadora. Utilizando su famosa frase "no hay errores, solo accidentes felices", lograba estimular la creatividad de la gente, fomentando también su confianza en la expresión artística. Pero luego de un año de padecimientos, 403 programas y 1100 cuadros pintados, el artista dejaría una temporada inconclusa el 4 de julio de 1995, el día que murió Bob Ross. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si lo conocían a Bob Ross y cómo fue que lo conocieron y si tal vez alguna vez pintaron un cuadro siguiendo sus enseñanzas. Quiero leer sus historias aquí debajo y también les pregunto si tuvieran que elegir algún paisaje del mundo para pintar, ¿cuál paisaje elegirían? Quiero leer sus respuestas y también les quiero tirar el dato de que si quieren conocer en persona ese paisaje, si todavía no lo conocen, si quieren ir hasta el lugar, agarrar su trípode de madera, colocarlo ahí, poner el bastidor arriba de ese trípode, agarrar un pincel con pintura y comenzar a hacer un hermoso paisaje, lo pueden hacer porque pueden viajar alrededor del mundo si utilizan una VPN. Así, de esa manera, van a conseguir descuentos en viaje o no van a pagar el precio que les aparece tal vez en su país. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, muy fácil. Utilizando Surfshark. Surfshark es una gran herramienta que nos permite navegar de manera segura y privada, cifrando nuestra información virtual y protegiendo nuestros datos de ciberataques, incluso al conectarnos a redes Wi-Fi públicas. También con Surfshark pueden desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas en ciertas regiones. Y por si fuera poco, también cuentan con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda, que brindan aún más seguridad. Si quieren tomar mis consejos, les voy a dejar el link aquí debajo para que se bajen Surfshark, y si al bajarlo utilizan mi código, que es el día que, van a conseguir una oferta especial por el Black Friday. ¿Cuál es esta oferta? Que van a conseguir hasta 6 meses extra gratis si contratan el servicio, y además tienen un seguro de que si no les parece que es lo que ustedes están buscando, si no les convence del todo, van a poder solicitar que les reembolsen la totalidad del dinero. Así que no tienen nada que perder, háganme caso. Yo utilizo mucho Surfshark día a día cuando realizo estos videos y busco a veces material que no se consigue, que está protegido por ejemplo por copyright. Bueno, ahí me sirve un montón Surfshark para esas cuestiones. Bájenlo, úsenlo, después me cuentan qué tal les pareció. Y ahora sí, comencemos. En 1994, Bob Ross tenía 51 años y había sido diagnosticado con una terrible enfermedad que avanzaba rápidamente. Al año siguiente, su sistema inmunológico ya se encontraba absolutamente debilitado. No quedaba nada de su característico peinado afro, que tuvo que ser reemplazado por una peluca para poder continuar con el espectáculo. Incluso su tranquilizadora voz, que tan terapéutica le resultaba a su audiencia, se había tornado áspera y ronca. Sus admiradores no estaban al tanto de lo que ocurría. Los socios comerciales del artista insistían en que el público no debía enterarse de la situación.
aunque esa decisión no tenía como objetivo cuidarlo. Además de su lucha contra la enfermedad, el pintor llevaba un tiempo librando toda clase de batallas legales y personales sobre su propiedad intelectual y testamento. Las personas en quienes debía confiar estaban desesperadas por quedarse con su nombre y con su legado. Con el correr de los meses ya no tenía ni siquiera la energía para pintar, y pintar para su público era lo que realizaba desde hacía más de 10 años. Había completado 31 temporadas de su programa con éxito. Sin embargo, la temporada número 32 no conseguiría finalizarse. Pero no nos adelantemos, antes de saber qué fue lo que sucedió es necesario que comencemos por el principio. Robert Norman Rose nació el 29 de octubre de 1942 en Daytona Beach, Florida. Se crió en Orlando, en donde pasaba la mayor parte del tiempo trabajando de carpintero con su padre. Este oficio le costaría parte de su dedo índice izquierdo como consecuencia de un accidente. Abandonó la escuela secundaria y a los 18 años se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1965 se casó con su primera esposa, Vivian Rich, y al año siguiente nació su hijo, Steve. El matrimonio duró más de una década, aunque finalmente Vivian acusó a Bob de infidelidad y la pareja se divorció en 1977. Ese mismo año contrajo nuevas nupcias con su segunda esposa, Jane. Ross desarrolló su interés en la pintura durante su carrera militar, creando paisajes de Alaska en su tiempo libre y vendiendo los platos sobre los que los realizaba. Quien le enseñó la técnica wet on wet o fresco sobre fresco que utilizaba para trabajar en su arte fue su maestro, Bill Alexander. Con el tiempo, la obra de Bob comenzó a ser tan exitosa que los ingresos generados superaron a los que recibía en la milicia. Sin embargo, alcanzó el rango de sargento mayor y después de más de 20 años de servicio, se retiró en 1981. El trabajo militar lo marcó profundamente, al punto de tomar una decisión que lo definiría para el resto de su vida. Nunca más iba a ser el tipo duro que se había visto obligado a ser. Bob era esa figura militar rígida y dura que se la pasaba gritando y dándole órdenes a los demás soldados y tratándolos mal, y luego de finalizado esta etapa en su vida se prometió nunca más volver a levantar la voz. Ya había tenido suficiente con sus 2 décadas en la Fuerza Aérea. Una vez retirado comenzó a dedicarse por completo a los óleos, dando clases para una empresa de suministros artísticos. Bill Alexander le cedió uno de sus talleres para este fin, y fue durante una de estas clases que conocería a una apenada madre que le cambiaría la vida. Annette Kowalski estaba luchando contra una fuerte depresión ocasionada por la muerte de su hijo en un accidente automovilístico, pero hubo algo que le devolvió las fuerzas y las ganas de vivir: la manera en la que Ross enseñaba a pintar. Su estilo y carisma cautivaron a la mujer, quien inmediatamente quiso que el mundo entero pudiera conocerlo, y se puso en contacto con él ofreciéndole una innovadora idea. Así fue como pusieron una línea telefónica, el 01800 Bob Ross. A través de ella, la gente podía comunicarse con el pintor y entablar conversaciones. El éxito fue tal que pronto la figura de Bob comenzaría a ocupar un lugar más grande. En 1983, Bob Ross estaba interesado en grabar una publicidad para sus clases de pintura. Annette lo ayudó y la respuesta del público fue inmediata. Mientras que normalmente a un comercial no respondían más de 10 personas, al de Bob lo hicieron más de 70. Era innegable que el artista, aunque no fuera un prodigio, sabía cómo captar la atención de la audiencia. Y así fue como nació The Joy of Painting, mejor conocido en Latinoamérica como El Placer de Pintar. El programa duraba media hora y en él, sobre un fondo negro, Bob se dedicaba a pintar cuadros, enseñándole a la gente cómo mover el pincel y aplicar los colores. En algunas ocasiones, al ser un gran amante de la fauna silvestre, presentaba a sus animales rescatados, desde pájaros con alas rotas hasta pichones de búho e incluso unas pequeñas ardillas a las que les daba de comer. El artista no se caracterizaba por ser virtuoso o dueño de una gran técnica. De hecho, solía decir que probablemente la mayor parte de su público jamás pintó ni tenía deseos de pintar un cuadro. El éxito del programa radicaba en su contenido terapéutico. Ross le enseñaba a su audiencia a relajarse mientras brindaba continuos mensajes de ánimo. El gran factor terapéutico era su voz relajante. Esta, sumada al sonido del deslizamiento de las brochas sobre el lienzo, producía en las personas una sensación de paz y hormigueo en el cuerpo, un fenómeno de respuesta sensorial que hoy en día se conoce como ASMR. Sus televidentes disfrutaban del show no por su valor artístico, sino casi exclusivamente por el entretenimiento y la relajación que les producía.
En las cartas que llegaban, la gente aseguraba dormir mucho mejor luego de verlo. Bob Ross, a través de su show, popularizó también la expresión de accidentes felices. Con una filosofía optimista y relajada, aseguraba que cualquier error podía convertirse en una oportunidad creativa. De esta manera incitaba a su público a no preocuparse tanto por los accidentes y utilizarlos, en cambio, como una posibilidad para experimentar. Y eso hacía durante el proceso artístico. Si se equivocaba, convertía el trazo en un árbol, una piedra o cualquier otra cosa. Aunque nada de lo que sucedía en el programa era realmente tan improvisado ni tan espontáneo. Bob ensayaba todas las noches lo que iba a decir en cada emisión, y siempre pintaba 3 veces el mismo cuadro. Uno lo utilizaba de guía para el que iba a pintar en cámara, el segundo era el que finalmente pintaba frente a ella, y la tercera versión, más detallada y con menos errores, era la que se mostraba en fotos y planos cercanos. Y había algo más que no era como se creía. Su inconfundible y característico pelo afro era en realidad producto de una permanente. El artista tenía originalmente pelo lacio. Claro que no todos los acontecimientos pueden ser felices, y el pintor descubriría esto tras recibir un duro golpe. En 1992, su esposa Jane falleció de cáncer. Lo que el reciente viudo no sabía es que esa enfermedad regresaría para atormentarlo a él tan solo 2 años después. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En 1994, Bob Ross fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo raro de cáncer que atacaba los glóbulos blancos, y la enfermedad se diseminaba a un ritmo inquietante. La devastadora noticia no le impidió continuar con su vida. Al año siguiente, el pintor se casó con su tercera esposa, Linda Brown, pero lamentablemente este matrimonio duraría solo 2 meses. A sus 52 años, el 4 de julio de 1995, Bob Ross falleció de cáncer linfático en su casa en Orlando. Su funeral fue un evento privado en una capilla al que solo asistieron unos pocos amigos y familiares. Y si bien la ceremonia fue íntima y solamente asistieron 30 personas de entre sus familiares y amigos más cercanos, hubo ausencias que llamaron mucho la atención. Sus socios comerciales no estuvieron presentes. Más tarde su cuerpo fue enterrado en el Woodland Memorial Park de Florida, junto a su madre y su padre. En su tumba se puede ver una placa con su imagen y la frase Bob Ross, artista de televisión. El lugar suele estar adornado de flores y pinturas que van a dejar allí sus fanáticos y estudiantes. Bob Ross había perdido la batalla contra una dura enfermedad, pero lo que la gente no sabía en ese momento es que también había perdido otra batalla. Annette y su esposo Walt Kowalski comenzaron a ser socios comerciales del artista en 1985. La empresa, llamada Bob Ross Inc., no solo incluía su popular programa de televisión, sino también un mercado de materiales de pintura. Y ese mercado tenía graves denuncias en su contra. Había numerosas acusaciones de plagio e incluso de competencia desleal. Además, los instructores de los talleres que se brindaban en nombre de la empresa tenían estrictamente prohibido recomendar otras clases. Esto llamó la atención, ya que Bob solía hacer este tipo de recomendaciones en sus propios programas. En un principio, las acciones de Bob Ross Inc. estaban divididas entre Bob, su segunda esposa Jane, Annette y Walt, pero tras la muerte de Jane, no solo las acciones quedaron divididas en 3, sino también los votos para las tomas de decisiones. En definitiva, Bob tenía en vida muy poca injerencia en ellas. Y la desesperación inundó a los Kowalski cuando supieron que el cáncer estaba avanzando a Bob Ross, pero no se desesperaron por lo que todos estamos imaginando. Al ver amenazado el dinero que generaban a costa del artista, comenzaron a insistir en que éste les cediera su nombre, acciones y derechos de imagen. Y a medida que Bob más se enfermaba, mayor era la tenacidad con la que el matrimonio le pedía que firmara documentos complejos y difíciles de leer. Según ellos, todo lo que se detallaba en los papeles iba a servir para inmortalizar su legado. Pero Ross sabía la verdad. Buscaban quedarse con todo. Steve incluso recuerda que por ese tiempo las llamadas entre su padre y Annette eran acaloradas discusiones en las que el pintor sentenciaba que no la iba a dejar adueñarse de su nombre. Y luego de la muerte del pintor, la situación empeoró. El matrimonio Kowalski comenzó a demandar a todos los que tuvieran un cuadro de él. Como estas obras no se vendían y siempre fueron donadas o regaladas, la pareja argumentó que todas les pertenecían a ellos. Ni siquiera el hijo del artista, llamado Steve Ross, pudo disfrutar del imperio que había dejado su padre. Quien siguió los pasos de Bob y se convirtió en pintor, cayó en una profunda depresión luego de la muerte de su padre. Dejó de pintar porque la actividad le recordaba a él y vivió recluido durante más de una década. Incluso barajó la posibilidad de quitarse la vida, conduciendo su automóvil hacia el tráfico para impactar contra este y terminar con su dolor.
Tuvo que librar también grandes batallas legales para poder recibir lo que le correspondía, lo que Bob había soñado para él. Bob lo había nombrado como heredero de su propiedad intelectual. En su testamento dejó asentado que ésta le pertenecía a él y a su medio hermano Jimmy Cox, pero esta última voluntad poco les importó a los Kowalski, que se hicieron dueños de todo. En 2018, luego de que Bob Ross Inc. no le permitiera desarrollar una línea de pinceles y pinturas, Steve presentó una demanda federal que hizo que salieran a la luz otras demandas. Pero el juez falló en su contra, alegando que al momento de realizarse el testamento, la propiedad intelectual de Bob Ross no le pertenecía a él, sino a la empresa Bob Ross Inc. Finalmente se llegó a un acuerdo poco justo. Steve recibió un humilde pago y renunció a sus reclamos. Sin embargo, obtuvo una pequeña victoria que le sirvió de consuelo. La empresa le dio autorización para usar el nombre de su padre y los derechos. De esta manera pudo emprender su propio negocio y asegurarles a posibles socios comerciales que no iban a ser demandados por Bob Ross Inc. Finalmente, y luego de terminadas las disputas legales, los Kowalski se convirtieron en los únicos dueños de Bob Ross Inc. En 2012 a Nettie Wall le cedieron la empresa a su hija. Actualmente se desconoce en cuánto está valuada, pero cuenta con una gran influencia y un canal en YouTube con millones de suscriptores. Hoy en día Steve tiene de socio a un antiguo amigo de su padre llamado Dana Jester, con quien brinda clases de pintura. El taller se inauguró en 2019 en Winchester, Indiana, y fue un evento masivo de 4 días. Se organizó en el salón de becas de Faith United Methodist Church, y en él, el artista se presentó como Steve Ross a secas, ya sin catalogarse como el hijo de Bob Ross. Por lo demás, mantiene un perfil bajo. Su vida personal, al igual que ocurrió con la de Bob, está alejada del ojo público. Y si bien rechazó varias propuestas para realizar su propio programa, en sus talleres intenta honrar el legado de su padre, transmitiéndoles a otros la misma alegría de pintar que éste supo transmitir 40 años antes. Luego de su muerte, la figura de Bob Ross apareció en diversos programas de televisión, comerciales e incluso videojuegos. En el año 2000 lo parodió la serie animada Padre de Familia. En el episodio se podía ver una versión animada del artista y al protagonista Peter Griffin mirando su programa y pintando un cuadro. En 2012, la empresa Google celebró el 70 aniversario del nacimiento del pintor con uno de sus conocidos, Doodles. En él se podía observar a Bob con una de sus ardillas al hombro pintando en un cuadro un paisaje con la segunda G del logo de la compañía al frente. En 2013, el personaje Raymond Reddington de la serie The Blacklist mencionó que extrañaba a Bob Ross. Durante ese mismo año, la serie Un Show Más lanzó su episodio Mal Retrato, en donde apareció un personaje llamado Benny Harris como conductor del programa Pintar es Genial. Este presentador era una parodia de Ross y mencionaba los populares accidentes felices. En 2015, en un comercial de HGTV, se incluyó al artista pintando junto a otros renombrados artistas como Da Vinci, Andy Warhol, Miguel Ángel y Van Gogh. En 2016, Netflix agregó las series La belleza está en todas partes y Relájate con Bob Ross. Ambas constaron de 26 episodios, que fueron una selección de la serie original El placer de pintar. Para el año siguiente, en 2017, se incluyó un skin alternativo de Bob Ross en el videojuego Smite. Con él podías cambiar la apariencia de uno de los personajes del juego, emulando al pintor. En la película Ralph Rompe Internet, o Wi-Fi Ralph, estrenada en 2018, el protagonista se viralizó en internet y apareció en un video con un peinado afro, pintando un cuadro sobre un fondo negro. Y no fue la única película que le hizo un guiño al artista durante ese mismo año. En el adelanto de la segunda película de Deadpool se lo podía ver al antihéroe también con un afro pintando nuevamente un cuadro sobre un fondo negro. Al año siguiente, en la serie Euphoria, el personaje de Lexi se disfrazó de Bob Ross para una fiesta de Halloween. Incluso artistas del rubro del maquillaje lo homenajearon. En 2021, la concursante Utica del show de talentos RuPaul Drag Race hizo su versión drag del pintor durante la prueba, que consistía en imitar personajes famosos. Y más recientemente, en 2021, Netflix volvió a recordarlo con el lanzamiento de un documental dedicado a su vida llamado Bob Ross, Accidentes Felices, Traiciones y Avaricia. En él, salieron a la luz las verdades ocultas sobre los Kowalski y todos los conflictos legales en torno a Bob Ross Inc. Bob Ross ha sido objeto de numerosos memes, parodias y referencias en la cultura popular, y su legado continúa inspirando a artistas y fanáticos alrededor del mundo, quienes siguen disfrutando de sus programas hasta el día de hoy. Gracias a plataformas como YouTube se pueden encontrar casi todos los episodios del placer de pintar. El canal oficial cuenta con más de 5 millones de suscriptores y no solo publica los antiguos programas, sino que sigue generando contenido en la actualidad, contando con presentadores como Nick Hankins. Este nuevo formato se presenta bajo el título Manteniendo vivo el sueño de Bob Ross. En Twitch también existe un canal oficial, tiene más de 2 millones de seguidores y transmite maratones de episodios, a la vez que cuenta con un chat en donde los fanáticos pueden conversar.
Además, el rostro sonriente del pintor aparece no solo en materiales de pintura, sino en cajas de cereales, bebidas energéticas, ropas, peluches y toda clase de productos. Incluso la compañía Hasbro lanzó una edición de su popular Monopoly, inspirada en el artista, aclarando que la de Bob Ross era la versión más pacífica de este juego de mesa. Pese a la gran influencia de Bob, los libros de arte siempre lo excluyen. Incluso muchos artistas y críticos cuestionan su estilo de pintura y el comercio de élite simplemente lo ignora. Esto era algo que el pintor tenía claro, aunque no parecía importarle. Incluso llegó a comentar que era probable que sus cuadros nunca fueran colgados en museos importantes, pero que serían colgados con orgullo en las paredes de quienes quisieran pintar, y que en definitiva, de eso se trataba. Si bien su trabajo no se considera parte de la historia del arte tradicional, es innegable que Bob Ross dejó su huella en la cultura popular. Su influencia en la enseñanza fue transformadora y al día de hoy continúa inspirando a generaciones de artistas y aficionados. Con su presencia calmada y alentadora nos enseñó que cualquiera puede pintar si así lo desea, porque cuando haces algo que disfrutás, no cometes errores, sino accidentes felices. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Bob Ross. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.